Bien, yo les voy a hablar acerca de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. La escuela fue creada en la década de los 40 y es una reacción de los científicos de ese tiempo a la línea de pensamiento de la Escuela Europea de la Comunicación. Surge como una necesidad de identidad propia de los latinos, pues la cultura latina era totalmente diferente a la línea de pensamiento que tenía la escuela de Frankfurt. Ahora bien, hay algo muy importante que resaltar, y es que también los estudios hechos en Estados Unidos y en España en relación a la teoría de la comunicación también dan lugar a que surja esta escuela, y los estudios sobre todo en las ciencias como la sociología y la psicología, el método empirista y el método conductuista más que todo. Y es así como surge este nuevo orden y en una nueva línea de pensamiento, el cual se enfoca más que todo a darle una nueva perspectiva a la comunicación en el continente americano. Seguidamente les voy a compartir las características de la Escuela de Comunicación Latinoamericana. Nos dice que las teorías latinoamericanas son una respuesta académica que corresponde a la realidad social, económica, política de nuestros países. Bajo a la idea de emancipación, se desarrollaron en torno a la cultura y comunicación. Las escuelas latinoamericanas, contrario a lo que sucedería en Europa y Estados Unidos, en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica y aportes como la psicología, la sociología y otras disciplinas, en Latinoamérica esta viene de la mano del desarrollo del periodismo y posteriormente el influjo y aporte de las teorías de la comunicación social apartados por la Iglesia Católica y en el caso específico por la teología de la liberación y por la Escuela de Frankfurt. En la década de los años 60 se constituye como una escuela crítica el proponer una comunicación para el desarrollo que se contrastaba con el difuminismo. Esto se dio especialmente entre 1950 y 1970. ¿Por qué la escuela latinoamericana rechaza a las escuelas europeas? Rechazan los modelos foráneos a las culturas latinoamericanas y, pensada por otras sociedades, adaptan aquellas que eran útiles para el trabajo de campo de la comunicación en la región. Esto refleja una de las principales causas que impulsaron a la creación de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, que es la búsqueda de identidad en el pensamiento latinoamericano. ¿Qué es el Informe McBride? El Informe McBride es un documento de carácter político e intelectual impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, cuyo objetivo era el desarrollo de un nuevo equilibrio mundial en el ámbito de la información y de la comunicación. El Informe McBride, también conocido como Voces Múltiples, Un Solo Mundo, es un documento de la UNESCO publicado en 1980, redactado por una comisión presidida por el en aquel tiempo irlandés Sead McBride. ¿Quién era Sead McBride? Era el ganador de un premio Nobel de la Paz, cuyo objetivo era analizar los problemas de la comunicación del mundo y de las sociedades modernas, particularmente de una relación de la comunicación de masas y la prensa internacional. Entonces surgió un nuevo orden de comunicación mundial para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Como ya lo hemos dicho, este informe es el resultado de la reivindicación de un nuevo orden de la información y la comunicación por parte de los países no alineados mediante los años 70, quienes querían conseguir un sistema de comunicación más justos en los que lo incluyera a países en vías de desarrollo y demostrara el desequilibrio en la materia de la información a favor del norte, que amenazaba la singularidad como la diversidad y la cultura del sur. El informe McBride exigía pluralismo y diversidad, proclamaba que la libertad de la información no podía reducirse a la libertad de un solo mercado informativo, confirmaba la injusticia de la circulación de la información a nivel global e indicaba estrategias necesarias para solucionar la situación.
Todo comunicador debe conocer lo que es el informe McBride. Es un documento de la UNESCO publicado en 1980 y redactado por la comisión presidida por el irlandés Sean McBride, ganador del Premio Nobel de la Paz. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con la relación a la comunicación de las masas y la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden de comunicación para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Con este informe lo que se buscaba principalmente era la eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados, erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios, liquidar las barreras tanto internas como externas que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información, garantizar a su vez la libertad de prensa y de información, aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación y el equipamiento y la formación profesional de los periodistas, cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior, respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo y de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. Respetar los derechos de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacional, respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación. Principales lineamientos del informe McBride: fomentar o promocionar la ideología de que es elemental el derecho a la comunicación para la masa heterogénea y los grupos sociales que la conforman, menguar la inestabilidad y diferencia, igualmente la desviación que se puede producir en el momento de la transmisión de la información, suscitar una comunicación que sea democrática, universal, en la que se acaten las diferentes identidades culturales y los derechos individuales de cada ciudadano, desplegar políticas de comunicación en cada lugar que esté relacionado con el proceso del desarrollo, escudriñar las nuevas bases sobre las que se sujeta el nuevo orden mundial de la información y comunicación como nuevo integrante de un nuevo orden económico internacional. Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Elías González y en esta ocasión les voy a hablar del fracaso del informe McBride, también conocido como Voces Múltiples, un solo mundo. Este es un documento de la UNESCO publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Sean McBride. Pero antes, conozcamos un poco más sobre este. McBride, ganador de un Premio Nobel de la Paz, su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación de la comunicación de masas y la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. El lema que estuvo presente durante todo el informe de McBride fue la solidaridad internacional para que las líneas de actuación y las recomendaciones de esta comisión fueran efectivas. Estas deberían ser apoyadas por el Sistema de Naciones Unidas y concretamente por la UNESCO. El informe se aprobó en 1980, una fecha en la que la revolución tecnológica favorecía a los países desarrollados y sobre todo a Estados Unidos. Los países desarrollados se sintieron ofendidos con la propuesta porque ésta promulga el derecho de todos a acceder a las nuevas tecnologías y al derecho de todos a emitir cualquier tipo de información, hecho que mermaba a los intereses económicos de los países desarrollados. Persistentemente, el que llegaba a Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos se desmarcó totalmente el informe de McBride y elaboró un programa de desarrollo con unas pautas de actuación contrario a la ONU y la UNESCO. Este programa norteamericano dejaba ya
de lado las propuestas que hacían referencia a la eliminación de los desequilibrios mundiales, al control de monopolio y en el campo de la comunicación, la supervisión de las barreras y la pluralidad de las fuentes y los canales de información, todos ellos aspectos claves en el informe McBride. Así, Estados Unidos anunció poco después que dejaba de formar parte de la UNESCO. El trabajo de la comisión presidida por Sean McBride empezó a considerarse por parte de la banda estadounidense como un conjunto de proyectos sabotizantes que eran prácticamente incompatibles con la libertad de las sociedades democráticas. Poco después, Estados Unidos anunció su salida real de la UNESCO en 1985, diciendo que se convirtió en una obsesión de McBride y lo tacharon de incompatible con la libertad de expresión y la libertad de información. El informe de McBride se utilizaba más en países en vías de desarrollo. Para poder comprender cómo logró o cómo desapareció, primero hay que entender un poco su trasfondo. Este informe se basaba en 3 puntos, lo que era el poder, la información y la democracia. En este punto también intentaban eliminar lo que era el monopolio, eliminar toda desigualdad posible y dar instrumentos a los países en vías de desarrollo para que pudieran desarrollarse de la mejor manera. Después llegó en 1980 Ronald Reagan, que se logró desenmarcar el informe de McBride como proponiendo un programa contrario a lo que se había propuesto en ese entonces de la UNESCO y de la ONU, haciendo que todo principio o valor propuesto por dicho informe de McBride se borraran y pasaran a segundo plano, haciendo que se olvidara al final del día.